A continuación, presentamos Aromas de Café con Carmen, un programa de conversación que convoca a profesionales nacionales e internacionales que con sus experiencias nos inspiran a ser mejores seres humanos en nuestra sociedad. Como cada martes a las 6 de la tarde, a través de Facebook Live, Aromas de Café con Carmen. Queda con ustedes en la conducción y producción, Carmen Aguilar. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Aromas de Café con Carmen. Hoy contamos con un invitado especial, un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Luis Enrique Ramos. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y queremos recibirle con unas danzas hermosas de su tierra natal. Así que bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Carmencita. De Morroco. Tiene que haber primero un repique en el cajón. Bienvenido, doctor Luis Enrique. Pues hemos escuchado dos hermosas danzas en su tierra hermosa de Piura, del norte. El tondero y la marinera son músicas, me imagino que hay muchas danzas más, pero estas son las que representan al norte. Doctor, queremos conocerle un poquito, queremos conocer de Piura. Cuéntenos un poco. Cuando miraba la danza de Morropón, de San Miguel, el tondero, veíamos que bailaban ahí con una jarrita, me imagino que es la jarrita esta de chicha, ¿no? De jora, no sé. Cuéntenos, doctor, ¿cuándo se baila esto? Un poquito queremos conocer de cultura, porque también el público del día de hoy siempre queremos conocer
al profesional que nos acompaña, más allá de profesional, al ser humano que está ahí. Doctor, cuéntenos. Pues te cuento que coincidentemente me dediqué muchos años a las danzas. Estuve en el ballet folclórico de la Universidad Nacional de Piura, a la que les mando un saludo inmenso, casi por 5 o 6 años. Entonces, justo las danzas que he colocado las he bailado en mi juventud, hasta ya hace poco, pues por el tema del trabajo. Pero sí, en el caso del tondero es una danza muy propia, muy típica de Piura, a diferencia de la marinera, que tiene sus matices a nivel de Lambayeque, a nivel de Trujillo. En cambio, el tondero es una danza muy propia de Piura. La forma de bailar es mucho más sencilla, más pata al piso, como nosotros decimos, y además no tiene tanto el estilete que tiene la marinera, sino tiene un poco más campechano, más del coqueteo que tiene clásico entre el baile en el hombre y la mujer. Es cierto lo que comentas, nosotros en las danzas muchas veces las mujeres utilizan un rodete en la cual se colocan acá el cántaro de chicha, con el que ellos, por cierto, tienen que bailar y mantener el equilibrio durante toda la danza, lo cual es una maravilla para poderlo hacer. Y cansa muchísimo más de lo que te imaginas, por cierto. Es una danza que es muy bonita, es muy linda, muy representativa del norte, y como bien comentas, también hay muchísimas más danzas que son, digamos, conocidas en diferentes maneras, ¿no? En el caso de la marinera, que ya hemos visto que tiene una forma un poco más propia, más sencilla y más picosa que el resto de las marineras para poderse bailar. Claro que sí, doctor. Hermoso. Piura, la ciudad de la hospitalidad, la ciudad de eternos colores. Estuve en Piura, conocí un poco de Catacaos también. Y en Catacaos hay mucha platería, ¿no, doctor? Cuéntenos Exacto. un poquito. Queremos que cuando pase todo esto, pues invitemos al público que hoy nos acompaña a conocer Piura, Catacaos, que la verdad es hermosa, hermosa la tierra. Como todo nuestro Perú, tiene sus encantos, ¿no? Entonces queremos conocer por medio de usted un poquito de Catacaos, de Piura. Es que Cuéntenos. en realidad Piura es una de las regiones que tiene una riqueza increíble, no solamente por el hecho, y no porque sea piurano, obviamente, sino por el hecho de que tenemos costa, tenemos playas, tenemos la parte centro, tenemos sierra, y la parte de Catacaos es una belleza, la orfebrería y la platería. En Catacaos el uso de la filigrana de plata es muy propio de la zona, y van a encontrar quizás la plata de mejor calidad que tenemos en el país a un precio bastante más económico que la tenemos en el resto del país. Los Sí. artesanos cataquenses son conocidos por ser uno de los mejores artesanos a nivel no solamente nacional, sino también a nivel americano. Y el trabajo que ellos hacen con filigrana de plata es una belleza. Y son el punto de exportación que tenemos, no solamente en la parte de la filigrana, sino también en la cerámica piurana, también es altamente y mundialmente conocida. Sí, muy bonita. Si voy a Piura, doctor, ¿qué pido? ¿Qué como? ¿Cuál es el plato típico ¡Wow! que me recomendaría? Me quedo corto, te lo juro, me quedo corto. Es que hay tantos platos tan ricos dependiendo de la zona a la que vayas. Yo te comento mis favoritos, Ajá. por ejemplo, yo no puedo ir a Piura si no como seco de Chabelo. Cachemas Ah, encebolladas, soy fanático de las cachemas encebolladas. Mucho del ceviche piurano, que es tan único, ¿no? La forma de preparación y el tipo de pescado sí. que utilizamos. La carne seca con chifles, el tagutago con carne al jugo. Es que la cantidad de platos es enorme. Toda la variedad que tenemos de mariscos, un buen enrollado de mero en salsa de ajo. Es que te juro, Mm. aparte que se me hace agua en la boca, me quedo corto con todo lo que tengo que decir de la comida de allá. Sí. No, pues la gastronomía en nuestro Perú es lindo, diverso, y pues Piura, nada. Y la chicha, le llaman, aparte, chicha de jora, pero hay otro que le llaman Clarito. eh, el Ajá. clarito, riquísimo, doctor. Y Es es mucho típico, más típico. engañoso, porque como es dulcecito y lo tomas Sí, helado, tú puedes estar tomando sí, ahí un poco y demás, parece un juguito nada más, muy dulce y sí. muy rico, pero te trepa muy rápido. Un trago un poco traicionero ahí en la zona. Sí, definitivamente. No, me encantó, así que les invito a conocer Piura. Doctor, pues, doctor, hemos conocido un poquito. Mire, detrás mío hay un paisaje y esto seguro que no sé si lo conocen los que nos acompañan el día de hoy, pero bueno, quiero comentarles que esto es la Laguna Azul, queda en la ciudad de Sauce, está muy cerca de Tarapoto, todo esto en la región San Martín, es muy hermoso, también les invito cuando pase toda esta pandemia que estamos viviendo, pues
podamos conocer todas estas maravillas. Doctor, aquí en la selva hay algunas palabras típicas de la selva, ¿no? Por decir acá, al hermano le dicen ñañito, ¿no? Ñañito, ñañita. Después al mujeriego le dicen bochaco. Al que se pinta de cabello rubio y anda rubio, acá le dicen pacucho, ¿no? Por decir, al que para mintiendo y es un mentiroso, le dice yuyampa. Y al tacaño, al que no sabe invitar, al que ahí es muy duro, como dice, le dicen michico. Así que esas son algunas de las palabras típicas de la selva peruana. Cuéntenos en Piura qué palabras típicas tenemos, doctor. Ahí debe haber muchas, pero algo que es usual, que se usa siempre. ¿Cuál es más o menos que usted? Yo creo que tiene que ver, ¿no? tanto las palabras, como bien lo comentas, como también la forma en la que tendemos a referirnos a las cosas. Por ejemplo, siempre ahí me dicen, tú no eres de Piura, ¿no? Y de repente me emociono por algo y me dicen, ok, no, sí eres de Piura. ¿No? Porque, por ejemplo, yo no puedo decirle niño a un niño, eso es clásico, yo tengo que decirle churre. Es algo muy propio de nosotros. Pero mira bien ese churre, o calma ese churre, o mira ese churre lo que ha hecho. Entonces es una frase muy propia de nosotros. También, por ejemplo, cuando haces las cosas mal adrede, es un poco tosca, bueno, por lo menos en la zona en la que yo soy, decimos, eres bien naturaloso. Eres bien naturaloso. O si no, las frases como cuando decimos, apa allá, ¿no? Apa allá, porque no sé qué. Y además que tenemos cierto cantado, ¿no? A veces, Sí. yo les digo, yo no tengo el cantado muy marcado, ¿no? Y me dicen, pero tú tienes un cierto dejo de Piura. Yo les digo, no, ¿en serio no? Entonces, ese cantado clásico que tenemos al hablar, esa forma un poco más descansada y reposada que tenemos para referirnos a muchas cosas, es muy propio de los norteños, muy propio de los piuranos, que a veces hace pensar que por la forma a veces un poco pausada de hablar podemos ser lentos, pero no es así, sino que es nuestra forma muy clásica y muy propia de relacionarnos con el resto de personas. Aparte que gritamos, no eres del norte si no hablas a gritos, no hay manera, no hay forma. Así que así lo reconozco. Es algo característico. Sí, bastante. Sí. Doctor, pues gracias por ilustrarnos un poquito. Mire que así conocemos un poco más de Piura. Y doctor, no sé si tiene la tacita de café, pero este es el programa de aromas de café. Y así que, doctor, hagamos un salud. Por el gusto de tenerlo, doctor, por la vida, y porque todo mejore. Sé que usted está en plena lucha y le agradezco muchísimo porque se ha dado este espacio, porque yo sé que usted está corriendo con toda la responsabilidad que tiene. Doctor, un salud por usted y por la vida y por todos los que nos acompañan. Salud. Salud a todos. Bueno, hoy día el doctor Luis pues va a conversar un tema muy importante con nosotros y es sobre la prevención para la COVID-19 ante la segunda ola y las nuevas variantes, porque ahora ya no hay una, ahora hay otra ola, hay otra nueva variante y no sé si van a venir más, pero bueno, todas esas dudas nos despejará hoy el doctor Luis Enrique y ahora sí queremos conocerlo ya como profesional, así que les invito a que lo conozcan mediante este video, por favor. ¿Y esas fotos de dónde me las sacaste?
No, esas fotos estaban muy lindas, dije, la voy a poner. Médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Voy a leer unos poquitos porque el doctor es tremendo el currículum que tiene y de verdad que es ejemplo a seguir. Equipo coordinador de seguimiento y monitoreo COVID-19 de la DIGEIS MINSA, equipo técnico COVID-19, Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud, equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de las Enfermedades Metacénicas, MINSA. Doctor, bienvenido. Ahora sí vamos a hablar del tema doctor, antes de comenzar a hablar sobre esta prevención de la segunda ola, no puedo dejar hablar un poquito sobre las vacunas. Llegaron las vacunas, por fin llegaron las vacunas. Conversábamos en un congreso anterior donde nos comentaba que un 48% de personas a nivel nacional, incluidos profesionales de salud, pues no estaban de acuerdo en vacunarse. Cuéntenos, doctor, cómo está ahora la población, cómo está respondiendo. Sé que hoy ya se han vacunado, se están vacunando, hoy vi un poco de las noticias y también sé que ya están llegando por Guaro. Queremos que nos ilustre un poquito del tema de las vacunas, doctor. Sí, claro, Carmencita. El detalle es que, sí, hace unos días conversábamos respecto de la situación de las vacunas y recordarás que yo comentaba la frustración que sentía por todo el esfuerzo que se había hecho para que las vacunas llegaran al país, por todo lo que se había, la inversión, la logística y todo lo que se ha podido lograr para tener la vacuna de Sinopharm, la vacuna de AstraZeneca y recientemente, como sabrás, también ya el convenio con Pfizer para cubrir a la población. Sin embargo, es llamativo el daño que se ha hecho a través de algunos centros o lugares de comunicación, sobre todo en redes sociales, y por ahí uno que otro canal y una que otra persona pública, que han logrado que la población le pierda, digamos, la conciencia y la noción respecto de la vacunación. Nosotros, hasta el año 2019, éramos uno de los países que estaba en primer lugar en vacunación en toda Latinoamérica. Y ahora hemos pasado a ser el último. Las personas no creen en las vacunas, ha salido una fuerte corriente antivacunas, no solamente por el tema de COVID, sino en general. Entonces, a veces yo creo que los comentarios irresponsables de ciertas personas no se dan cuenta cómo pueden calar en la población y cómo esta población adicionalmente puede hacer tanto caso a esos elementos, ¿no? Ahora tenemos un fuerte contingente de personas que no creen en la vacunación. Ha bajado el porcentaje que estábamos en 48%, pero igual es bastante grande. Hemos empezado la vacunación el día de hoy, sí. Hemos priorizado primero a los médicos que más, o al personal de salud que más se lo merece, creo yo, que es el personal de unidad de cuidados intensivos, personal de emergencia, personal de atención directa con pacientes. Todos los médicos en teoría deben, o todo el personal de salud debe vacunarse, pero va a ser poco a poco y de acuerdo al nivel de exposición. Y hoy día ha sido emocionante, por cierto, porque el primer médico que se vacunó en el Hospital Loaiza es el doctor Mario Candiotti, que además tuve el gusto de ser residente en el hospital en el que él tenía a cargo cuidados intensivos, yo en infectología, y ha sido un gusto verlo a él, como siempre, dando el ejemplo, y eso es lo que esperamos que la población tome en cuenta. Definitivamente, doctor. Hace el programa anterior de Aromas de Café con Carmen, estuvimos con el doctor Silvio Aguilera hablando sobre el tema de las vacunas, pero ya en un contexto más de sensibilizar al público. Y en esto conversábamos y el doctor nos comentaba qué es lo único que nos queda por el momento. Porque no hay otro. Pero entonces cuando yo me pregunto, doctor, si es lo único que nos queda, bueno, han llegado 300,000, van a llegar otro poco más. El público en sí, el público general, así como yo, público que no pertenece al grupo de profesionales de salud, ¿se estima que este año se vacunará, doctor? ¿O será para el próximo año todavía estas vacunas? Lo que estamos buscando es que evidentemente han llegado 300,000, están llegando 700,000 más ya esta semana. Este domingo teóricamente deben llegar 700,000 vacunas más, lo que hace la primera entrega del 1,000,000 de Sinopharm. Y luego viene en la cantidad de la entrega de AstraZeneca y en marzo llega la de Pfizer. Teóricamente tenemos que cubrir cada una de las fases. La primera fase que cubre a todo el personal de salud, bomberos, fuerzas armadas, demás, y personal de sufragio, y luego pasar a los pacientes de alto riesgo y adultos mayores y finalmente la población en general. Esperamos
que se pueda hacer esta vacunación en todo el año 2021 e inicios del 2022, pero todo depende, porque todo depende de que podamos avanzar con la vacunación y las facilidades que tenemos justamente para vacunar. Porque si hay poblaciones en las que no tenemos el acceso, no podemos avanzar a la siguiente fase y por eso necesitamos la colaboración de todos los peruanos para poder avanzar en esas etapas. La idea es poder cubrir a todo el país en todo el año 2021, eso es lo que estamos buscando. Pero nuevamente ese es nuestro objetivo. Ahora falta la colaboración para poder lograr eso, ¿no? Y lo principal, como les repito, cubrir primero a las personas que tienen mayor riesgo, tanto de exposición como también a las personas que tienen mayor riesgo de complicarse. Sí, doctor, justamente yo estaba revisando algunas noticias y decían y solicitaban que los pacientes oncológicos también pertenezcan a esta primera etapa de vacunación. Los pacientes oncológicos van a entrar en esto, va a ser después, y el otro tema es que hay preguntas y muchas, hay todo un tema de controversia si la persona embarazada se puede vacunar o no se puede vacunar. A ver si nos puede despejar esas dudas, doctor, le agradeceríamos muchísimo. Lo que pasa es que la primera etapa de vacunación, que es corta en realidad, porque esperemos poderla cubrir en un lapso de 2 a 3 meses, abarca principalmente a las personas que tienen primero mayor riesgo de exposición. En este caso, los que tienen mayor riesgo de exposición son, como les mencioné, personal médico, bomberos, fuerzas armadas y demás. ¿Por qué? Porque es muy simple, necesitamos cubrir primero a las personas que nos están cubriendo. Porque si perdemos más personal médico de Fuerzas Armadas, bomberos, ¿quién va a poder hacer la atención y el manejo de los pacientes? Necesitamos que nuestro personal sanitario y de ejecución operativa estén completamente cubiertos. Y ojo, que se está priorizando a los que están en primera línea, o sea, a los que están atendiendo. Es a ellos a los que se está priorizando. En segundo lugar, en el segundo grupo, van a venir ya los pacientes con grupos de riesgo, es decir, los que tienen mayor riesgo de complicaciones. Y aquí esto abarca a los adultos mayores y también abarca a cada uno de los grupos de riesgo que sabemos que se nos pueden complicar. Sin embargo, Carmencita, y te agradezco la pregunta, es el hecho de que debemos recordar que las vacunas están en estudio. Entonces, se han estudiado en personas mayores de 18 años hasta los 65 años y demás, pero, por ejemplo, no se ha estudiado en niños todavía. Entonces, mientras no tengamos la evidencia suficiente de cómo se maneja en niños, no podemos todavía utilizarlas en niños. En el caso de gestantes, en esta primera grupo de vacunación no se está incluyendo a las gestantes porque necesitamos tener mayor evidencia de que no van a tener ningún daño. Y eso es lo que la población necesitamos que entienda. Nosotros como Ministerio de Salud no podemos experimentar con nuestra gente. O sea, de lo que tenemos estudios, de lo que tenemos sensibilidad y demás, ya está, que es 18 a 65 años y en adultos mayores. Entonces, eso lo tenemos cubierto. Pero grupos especiales todavía necesitamos un poco más de estudio, pero cuando ya inicie la fase que les corresponde, evidentemente ya debemos tener las cantidades bien establecidas y ya sabemos cuáles son las contraindicaciones. Claro que sí. Doctor, teníamos una primera variante que había ingresado, la variante británica. Ahora tenemos otra variante, que es la brasilera, que creo que está entre Lima, Wuhan y Iquitos. Pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre estas variantes? Y también sabemos que hoy en día es, digamos, creo yo, se está comportando esto más fuerte que en la primera ola. Entonces, yo quiero ahí primero saber si la británica y la brasilera, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es más fulminante? ¿Cuál es el tema más contagiante? Doctor, explíquenos un poco porque, pues... Claro, en realidad recordemos que los virus en general tienden a tener mutaciones. Y cuando estas mutaciones son varias mutaciones en sí, el conjunto de mutaciones hace una variante. La primera, o el que tenemos nosotros, el original, es el COVID-19 o el SARS-CoV-2 de Wuhan, ¿no? Que fue el que inició todo este problema. Pero luego aparece primero la variante surafricana. La variante surafricana fue una de las primeras en ser encontradas que ya presentaba algunas alteraciones en conjunto de mutaciones. La segunda fue la variante británica y la tercera la variante brasileña. En este sentido, ¿cuál es el problema con esas tres variantes? En particular, las dos últimas, que tú bien has mencionado, la británica y la brasileña, indican dos problemas fundamentales. Uno, el mayor riesgo de contagio. Entonces, no es que sean más mortales, pero sí hay un mayor riesgo de contagio. Entonces, eso significa, por ejemplo,
nosotros decíamos que la variante original, que era la de Wuhan, por cada persona contagiada se podían contagiar 2 o 3 personas alrededor de esta, en condiciones óptimas, ojo, en condiciones óptimas. Pero la variante británica nos trajo un problema, porque aparentemente esta podía o tenía un riesgo de contagio mayor todavía, 70% más, y esto hacía que por cada persona contagiada teníamos 5 u 8 personas contagiadas por esta variante. Pero, amiga, el problema es lo siguiente. Eso ya habla en condiciones óptimas. Pero, ¿qué pasa si estoy en un lugar aglomerado? ¿Qué sucede si estoy en una discoteca, en una fiesta, en una reunión? Ya no son 5, 8, son 10, 15. Recuerdo que en una ocasión, justo en el mes de noviembre o inicios de diciembre, antes de Navidad, a inicios de Navidad, me tuve que ir de intervención, me fui hacia Madre de Dios y me fui a Ucayali, a Pucallpa. Y estando en Pucallpa, te necesitaba una farmacia, salí del hotel a buscar con toda la protección correspondiente y yo me quedé pasmado. Me quedé pasmado porque pasé por el mercado de Pucallpa y literal había una aglomeración increíble y todo el mundo sin mascarilla. O sea, era como si el COVID que todos hemos vivido, con la experiencia traumática que todos hemos tenido, ahí parece que no existiera o no existía en ese momento. Entonces justo fui con un doctor del INS y nos decíamos, imagínate si aquí llegara una variante. Te hablo, mira, ¿hace cuánto tiempo? Y justo la variante brasileña aparece ahora. Y esto fue un golpe fuerte porque, y lo digo con todo el cariño, ojo, la población de Iquitos, por ejemplo, los médicos de Iquitos se confiaron muchísimo y salió algún colega mío a decir, nosotros ya tenemos inmunidad, nosotros ya no nos preocupamos por el virus y todo lo demás. Y fue muy irresponsable decir eso porque la población se confió. Y aparece esta variante justo como si fuera como decimos en mi tierra, como si le dieran en la boca. Aparece justo en Manaos, que es frontera con Iquitos, ¿no? Y aquí aparece una variante que así que el riesgo de contagio aumenta. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que se ha formulado? Que las vacunas, como tú bien sabes, presentan al virus al sistema de defensa y el sistema de defensa forma los anticuerpos para ir en contra de este virus. Pero lo reconoce. Yo siempre le pongo el ejemplo. No es como cuando al policía tú le dices, hay un delincuente por acá que tiene pelo negro, es flaquito, alto y tiene ojos azules. Se me ocurre, ¿no? Y de repente se aparece uno con peluca amarilla. Ah, este no es. Es lo mismo que pasa con la variante. Los anticuerpos que se forman por la vacuna reconocen al SARS-CoV-2 y reconocen a un elemento determinado, pero al tener una mutación, este cambia. Y estas variantes, sobre todo la brasileña, tienen una forma un poco diferente que podría permitir que esquive el sistema inmune, que ya se ha formado por la vacuna. Entonces, es un planteamiento de un posible riesgo. Todavía no comprobado, pero es un posible riesgo. Evidentemente, las empresas que están haciendo los estudios de vacunas deben ir actualizando constantemente estos elementos que están utilizando en los elementos para la vacunación para que pueda cubrir a estas variantes nuevas. Claro que sí, doctor. Doctor, ¿y qué hacer? Porque, a ver, sí, es bien cierto lo que usted dice. Por decir, yo ahora mismo estoy en la selva y aquí se presentó otro tema. Que las personas de cada 10, 7 tienen dengue y cuando al final les hacen las pruebas también tienen COVID. No sé qué pasó ahí, que dengue y COVID están... Porque aunque en San Martín, déjeme decir, doctor, ya usted debe conocer también, según las estadísticas que tiene, no está tan fuerte el COVID aquí, ¿no? O sea, está como ahí. Pero sí, dice, los casos graves que se presentan tienen dengue y COVID. No lo sé. Es que eso es algo llamativo y felicito a la región San Martín, ojo, porque cuando todo este proceso inició, cuando se dio todo este flujo de información, imagínate, yo estoy desde el inicio de esta pandemia, no sé si recordarás cuando no había cómo volar de una región a la otra. Sí. Bloquearon todo y yo me acuerdo que me fui justo con la ministra de Producción en esa época, nos fuimos a Tarapoto, nos fuimos a Iquitos, nos fuimos a Pucallpa en un Antonov. No es la experiencia más agradable del mundo viajar en esos aviones. Y llegamos a San Martín y siempre lo recuerdo gratamente. Estábamos desesperados porque todas las regiones había pánico, había miedo, había desorganización y cuando llegamos a San Martín nos recibieron y lo primero que encontramos era que San Martín había colocado ya un call center, ¿no? para recibir llamadas de pacientes sospechosos. Salimos por las calles de la región a buscar, nos íbamos de un lugar a otro y vimos realmente aislamiento. No habíamos visto eso en las demás regiones. Había limpieza, habían imágenes de infografías en
toda la ciudad. Vimos carteles en las que indicaban las medidas de protección. La población misma, me llamó mucho la atención cómo colaboraban y cómo ellos mismos te informaban. Fue una experiencia muy agradable y habíamos tenido ese día 2 vuelos de corrido. Y llegar a la región San Martín y ver todo lo que se había hecho fue gratificante. Entonces, cuando se cumplen las medidas, se toman las medidas correspondientes, se hace la prevención correcta y la población colabora, se puede lograr esos números bajos de casos en las regiones. Entonces, esto se puede hacer y hay regiones que han logrado esto. Y una de las zonas, por ejemplo, golpeadas, como tú bien mencionas, San Martín, tiene más un problema por casos de dengue, que en este año, por cierto, Pucallpa, San Martín, Madre de Dios, Yuca y Loreto han presentado un aumento enorme de los casos de dengue en comparación con lo que pasó el año pasado. Pero para esto también, por ejemplo, Madre de Dios, que también tenía un problema similar y sabemos las limitaciones que tienen como región, han tenido menor cantidad de casos de COVID de lo que han presentado otros similares vecinos de esta región. Entonces, hay cómo hacer las intervenciones, pero no podemos descuidar las otras patologías infecciosas, dengue a la cabeza, leishmania, leptospira, malaria, que tenemos en todas las regiones, y eso como una intervención tenemos que continuar con las acciones, porque más pueden morir las personas por malaria que por el mismo COVID, sino que el problema es que no choca tanto, porque malaria solamente hay en una zona, entonces no se toma digamos, el real daño que esto puede producir. Claro que sí, doctor. Doctor, cuando inició, usted, dicho de paso, usted atendió al primer paciente cero, es lo que me comentó en algún momento. Ajá. Y doctor, quisiera, mire, cuando comenzó la primera ola, sabíamos más o menos los síntomas. Teníamos claro que era fiebre, perdías el olfato, etc. Sabíamos todo. Casi toda la población tenía conocimiento. Pero ahora dice que con estas nuevas variantes se está presentando de diferentes formas, o sea, ya no está clara los síntomas, o sea, hay diarrea, etcétera, etcétera. O sea, ha variado bastante, entonces ahora ya no... ¿Cuándo podemos saber? Solo cuando tenemos como una gripe que nos quiere dar. ¿Cuándo, doctor? Porque también esa es otra pregunta que le quería hacer. Las gripes toda la vida existieron. Ahora, ¿cómo se diferencia de una gripe a un COVID? Ya estamos en un... no sé qué decir. O sea, porque la verdad es que uno ya no sabe si tiene el COVID o si tiene la gripe o cómo se va a tratar, y peor que uno no se puede acercar al hospital y de repente te están dando un tratamiento que no, a la larga te puede afectar a otros órganos. No lo sé, doctor, coméntenos un poco. En realidad es que, para serte franco, nunca supimos nunca tuvimos una forma específica del COVID. Cuando tuvimos a nuestro primer caso de COVID-19, y aclaro que fue nuestro primer caso diagnosticado, porque en realidad no sabemos si es que alguien más trajo la infección antes y no fue diagnosticado. En nuestro primer caso presentó cuadros de resfrío, cuadros gripales, totalmente. Entonces, la primera información que nosotros teníamos era que el COVID era un resfrío común. Era un resfrío común, que el cuadro era como un resfrío común. E incluso recuerdo cuando todavía no llegaba al Perú, como todos nosotros decíamos, hombre, pero es un resfrío, va a llegar al Perú y nosotros que tenemos dengue, tuberculosis, tal, no va a pasar de un simple resfrío y nada más. Entonces, conforme fue avanzando el tema de la pandemia en el país, tuvimos un reporte continuo, casi como en el mes de mayo, más o menos, finales de abril, de que constantemente los médicos nos decían, doctor, hay pérdida de olfato y pérdida del gusto. Y los pacientes, es que no huelo. Y al inicio decíamos, no, eso no es COVID, eso es que es parte de la congestión nasal, esto es parte de tal y parte de tal. Y al final resultó que empezamos a tener muchos casos con esos hallazgos. Y en el Perú fue uno de los primeros países donde se habló de pérdida del olfato y del gusto. Y luego la OMS reconoce la pérdida del olfato y el gusto como parte del cuadro de COVID. Sin embargo, también empezamos a ver que el paciente tenía constantemente dolor en la espalda, pero no se reportaba una cantidad muy alta de estos casos. Empezamos a presentar o ver pacientes que tenían cuadros gastrointestinales, pero todo estaba centrado a la parte respiratoria. Entonces, en el mes de abril se hizo un estudio en España en el cual incluso encontraban lesiones en la lengua, y recién el estudio ha salido ahora, el mes pasado, y sale la lengua COVID, y en realidad eso fue estudiado desde abril del año pasado. Entonces, en realidad, mi estimada Carmencita, ha habido muchos síntomas del cuadro de COVID que recién ahora
al ver las frecuencias están documentando, pero el abanico de presentación es enorme. Con las nuevas variantes, al haber un aumento de casos y todo lo demás, se ha podido establecer síntomas y signos que están más frecuentes. Por ejemplo, pérdida del olfato y pérdida del gusto, que ya los conocemos, los cuadros gripales, pero se han aumentado cuadros gastrointestinales, se han aumentado cuadros dermatológicos, ha habido un tema neurológico, incluso dentro de las características que el COVID puede tener, y vamos conociendo y avanzando poco a poco de toda la gama de este cuadro. Y tienes razón, una pregunta que quizás fue muy frecuente es: doctor, y tengo congestión, y tengo resfrío, y tengo gripe, ¿no? E inicialmente yo recuerdo mucho que algunos colegas míos salían y decían: aprenda a diferenciar el resfrío de la gripe y del COVID-19. Y al final luego no hay diferencia entre el resfrío, la gripe y el COVID-19, porque el COVID-19 se podía presentar con congestión nasal y dolor de cabeza, con carraspera y congestión nasal, con carraspera, congestión nasal y tos, solamente con dolor lumbar, ahora solamente diarreas. Entonces, conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta de que había una gama mucho más grande. Entonces, ahora en este punto, cualquier infección respiratoria aguda puede ser COVID. O sea, cualquier infección respiratoria aguda en ese instante puede ser COVID. Por eso necesitamos la vacunación, porque necesitamos quitarnos eso de encima. O sea, necesitamos que el paciente nuevamente, como tú bien lo dices, diga: tengo un resfrío, tengo una alergia, y no es COVID porque estoy vacunado. O sea, eso necesitamos, y necesitamos la protección en ese instante. Doctor, volviendo a ahorita que mencionaba la vacuna, van a ser 2 dosis las que se van a colocar. Sí, las que tenemos planteadas ahorita, tanto lo que menciona Pfizer, lo que menciona Sputnik, lo que menciona, son las vacunas que tenemos, lo que menciona AstraZeneca y lo que menciona Sinopharm, son 2 dosis. Pero hay en desarrollo una vacuna de Johnson Johnson que habla de una única dosis, pero igual todo se requiere que todos tengan evidentemente el avance correspondiente para su evaluación. Perfecto, doctor. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Cómo hoy estamos con un público diferente, donde hay público general, profesionales también de salud? Recomendaciones, doctor, ¿cómo hacemos para el tema, para prevenir esto, si sabemos que tenemos que usar la mascarilla, sabemos algo más tenemos que hacer, no sé, ¿cómo trabajamos sobre Yo creo que tema? Lo primero es, o sea, hay un punto que quizás no se está tomando en cuenta en todas las situaciones, que nosotros estamos hablando del uso de mascarilla y demás, pero hay un punto que nos ha golpeado muy fuerte, muy fuerte a los médicos y al Ministerio de Salud, y es algo tan sencillo y tan letal, que son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, así como en este caso, nos ayudan a informar. También hay un grueso que ayudan a desinformar, de llevar a la población a medidas totalmente inadecuadas. Hace poco nosotros colocamos una publicación del Ministerio de Salud y lo que recibimos abajo fueron insultos. El COVID no existe, ustedes están mintiendo, nos quieren amordazar. Y los que lanzan estas afirmaciones no se dan cuenta del daño que están produciendo. Y lo más lamentable es que no se imaginan el dolor que una persona que ha perdido seres queridos por COVID puede sentir al leer semejantes sandeces. Porque en este punto, yo no solamente he perdido familiares por COVID, gran parte de mi familia ha sido muy golpeada por esta infección, sino que he perdido amigos, he perdido colegas. Recientemente, y lo menciono al aire, porque estamos muy apenados, la doctora Katiana Valdeón, que era la directora general de Emergencias y Desastres, que fue la que fue a todas las regiones a ver las intervenciones, hizo el plan de segunda ola, hizo todo lo que eran las modificaciones para que los establecimientos de salud funcionen ahora y den pie y cabida a esa segunda ola. Falleció este fin de semana. Entonces no es justo que personas que están trabajando en primera línea de forma constante fallezcan, y aún hay así personas que sigan pensando que eso no existe y que lo digan públicamente. Cuando salimos a las calles, encontramos personas que nos dicen: yo no uso la mascarilla porque eso no existe, es una mentira del gobierno, es una situación que ustedes nos quieren mentir. Te juro que por mi posición me sonrío nada más a todo explicar, pero una parte de mí quiere salirse y agarrarlos de la camisa y decirles: ¿qué te pasa? Entonces, estas personas están llevando a que las demás no tengan las medidas correspondientes. Se nos dice: debieron haber tomado las medidas para una segunda ola. El nivel de contagio de esa segunda ola ha sido muchísimo mayor que en la primera. El nivel de falta de empatía por parte de la población no tiene similar en toda Latinoamérica. O sea, lo que hemos visto acá, fiestas COVID,
te juro que la primera vez que vi una fiesta COVID, yo estaba en un programa, estaba en Canal Latina, en Mujeres al Mando, y lanzan esa entrevista, yo no sabía que iba a venir esto de las fiestas COVID, y te juro que los ojos se me colorearon, porque sentía tanta ira y tanta impotencia de ver eso, mientras acabábamos de venir de una región en la que habíamos atendido una atención constante. Mis hermanas, Guadalupe y Rosa, y mi mamá siempre me dicen, esa de tranquilo, cuando salen cosas así me dicen, sabemos que te frustra, pero cálmate, y le digo, es que es muy complicado el hecho de ver tantas personas que hemos perdido y que hayan personas que salgan irresponsablemente a hacer esto. Entonces yo creo que aquí como peruanos debemos unirnos y hacer un mensaje común. Si una persona no lo hace, destruye todo lo que hemos hecho. E incluso, y lo digo públicamente, yo tengo un tema con este candidato, creo que es Ricardo Belmont, que se iba a los hospitales a decir, miren, no hay nada. Y yo decía, pero Dios, ¿en qué parte del hospital está si yo acabo de venir de ese hospital y está completamente lleno? Entonces, ese tipo de mensaje es completamente irresponsable y causa muchísimo, muchísimo daño. ¿Podemos hacerlo? Sí. Podemos hacerlo, Carmencita, podemos tomar las medidas correspondientes, hacer un aislamiento adecuado, tomar todas las medidas que pueden hacer para evitar el COVID, y se puede evitar. Yo tengo desde el marzo, que vino todo esto, hasta la fecha, teniendo pacientes con COVID, trabajando en intervenciones. No me he contagiado hasta la fecha. Tengo 27 pruebas rápidas negativas y 7 pruebas moleculares negativas. No tengo nariz. Y ahora, hace poco, 2 antigénicas más. Es netamente cuidado, es netamente mantener el cuidado correspondiente, y dudo mucho que el nivel de exposición que tenemos nosotros sea fácilmente llevado, ¿no? Entonces, es esto, por favor, seamos más responsables de lo que decimos en redes sociales. Podemos causar muchísimo daño, y tú mismo lo has comentado, ¿no? Que es nuestro enemigo oculto. Porque si hubieran más programas como el tuyo, en el que podemos informar, ayudar, que la población esté informada, que celebremos cada vez que un paciente sale vivo, es increíble. Y hace poco tuve una experiencia muy desagradable, porque había una fila, no sé si has escuchado el ángel del oxígeno, y hubo una nota en la cual se veían cómo estaban todos los tanques de oxígeno colocados uno tras otro, con nombre de las personas que esperaban poder entrar, y previo a eso habíamos visto un video de la misma cantidad de aglomeración en los mercados de Lima. Yo decía, era como un símil de la aglomeración de personas, de aquí veías tanques de oxígeno. Y yo digo, ¿cómo es que uno no se puede sobrecoger al ver esto, al ver que ese tanque representa la vida, y ese cartel, la vida de una persona que está esperando esto para poder seguir respirando? Y aún así no lo entendemos. Es que te juro, no lo logro comprender. Y no lo logro comprender como médico, como ser humano, como peruano, como hijo. O sea, es algo que yo no puedo comprender, ¿me entiendes? Y me ayuda a dificultad de procesar, y justamente utilizamos medios y programas tan buenos como el tuyo para poder tratar de llegar a la población y que entiendan esto. Sí, doctor, y yo creo que es bueno también informarles para que tengan al menos un poco de conocimiento, y tengan, a ver si así puedan tomar este tema con más responsabilidad. Añadimos a eso que en el Perú, ¿cuántos intensivistas tenemos, doctor? No son... Te diré que no llegamos, entre intensivistas y emergenciólogos, no llegamos ni a 1,200. Entonces muchas personas piden... Sí. Claro, son 700 intensivistas, 500 emergencistas, 600 emergencistas. Infectólogos no llegamos ni a 500. Imagínate, somos 30 millones. Entonces dicen, aumenten más camas. Sí, aumenten más camas. Yo digo, ¿quién va a atender? Exacto, a eso. Ese es el otro problema que tenemos. Entonces, a tomar conciencia, porque por más que traigan 5,000 camas, ¿quién nos va a atender? Tendríamos que traer profesionales de otros países para que nos ayuden. Claro, y además de eso, Carmencita, el hecho de que, y un abrazo y un saludo y mi admiración total y eterna al personal de salud, de emergencias y de UCI. Sí. Porque lo que la gente no sabe y a veces no entiende, dice, ese doctor que sale con esa cara, que no sé cuánto, pero es que ese doctor no ha estado 6 horas, ha estado 12 o 24 horas de corrido, sin parar, sin descansar, tapado de pies a cabeza con ese traje, y cuando uno termina el turno, sale solamente destruido, queriendo llegar a tu casa. Y una vez que llegas a tu casa no acaba, porque llegas, te tienes que limpiar, desinfectar, bañar, botar la ropa sucia, meter a lavar, y luego recién poder abrazar a tu familia. Entonces ahora, hace poco decían,
se autorizó que los médicos pudieran trabajar en 2 lugares y hubo un comentario por ahí, ¿no? Que dijo, es que quieren más plata. Yo me quedaba, Dios, es que trabajar en 2 lugares significa hacer 48 horas de corrido. Entonces, esto en el médico de UCI, en el médico de emergencia, yo he visto a mis amigos de esas unidades cómo están con la nariz destruida por el borde de la máscara. Entonces, de verdad, acá hacen un trabajo increíble, pero no podemos aparecer más de ellos. Y hemos perdido auxiólogos, hemos perdido emergencistas e infectólogos y no podemos decir, bueno, ya se fue uno, reemplazamos por este. No existe esa posibilidad. Y eso es lo que tenemos que tener bastante claro, ¿no? Sí, doctor, y a eso hay que sumar algo. El profesional, como usted bien lo mencionaba, dicen, pero me está atendiendo mal, no me responde bien, pero es que, doctor, tiene una avalancha de pacientes para atender. E encima de eso, muchas veces, y conozco muchos profesionales, que están atendiendo a un paciente y un familiar se está muriendo en el otro hospital de ese médico, o de esa enfermera, o de ese profesional de salud que está atendiendo. O sea, mientras está salvando vidas, él está cargando otra pena adentro, pero está cumpliendo su labor. No se está viendo. Entonces, eso ya es doble. Y a eso comportarse como se está comportando la población en sí. Es que como hablábamos con muchos especialistas, decíamos, ahorita no hay especialistas en COVID, entonces estamos haciendo lo que creemos, lo que se piensa que está bien. Sí, efectivamente, seguramente, estoy segura que después de esta pandemia, que Dios quiera pase pronto, pero estoy segura que después de esta pandemia, las personas que han llevado de la mejor manera posible, de repente no yendo a su casa hasta las 3 de la mañana porque tienen que ver qué van a hacer al día siguiente, sobre todo los que están en la dirección como usted, ver cómo van a solucionar, qué medidas van a tomar, salir de una reunión tan tarde, seguramente que van a decir, ¿por qué hicieron esto? Porque ahí aparecen ya los especialistas, ¿no? Y eso de verdad, y las redes es otro problema. Bueno, yo siempre digo, las redes están muy bien, pero la gente se agarra de esto, que estamos en un país democrático, entonces yo debo decir lo que me da la gana. Eso no es así, porque esa es una irresponsabilidad. Yo no sé si habrá forma de controlar esto, porque tiene que haber alguna medida porque hacemos daño a un grupo de población que de repente en verdad está tomando conciencia de cuidarse, cuando ve toda esta situación dice, verdad, creo que la pandemia no existe y es un invento para comprar las vacunas, para comprar esto, para esto, pero si fuera un invento, ¿cómo se murieron tantos, no? Exacto, y lo peor de todo es que no solamente no, y tienes razón, no tiene lógica. Yo recuerdo en una ocasión, en esta época terrible que fue junio y julio, yo recibía llamadas constantemente, ¿no? Mi número se filtró por ahí y recibía llamadas constantemente y me decían, consígueme una cama y tal. Digo, pero es que no puedo, no tengo, no hay manera, no hay cupo. Me decían, claro, es que eres un insensible. Otros me decían, claro, no contestas, ahora te sobras. Y yo me acuerdo porque fue muy chocante y te lo comenté en algún momento. Había fallecido la hermana de mi papá, que era una persona muy cercana a mí. En una semana después falleció mi abuelo por COVID, mi tía por COVID. A la semana siguiente fallece mi tío por COVID, el hermano que nos quedaba todavía de la familia. Me queda actualmente 2 solamente de todo lo que era mi grupo familiar de mi papá. Y escuchaba cómo la gente decía, no existe. Yo decía, ok, entonces, ¿quién se llevó a mis seres queridos? O sea, ¿quién se llevó a mi abuelo? ¿Dónde está mi tía? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde está que no existe? Que de los funcionarios, si fueran sus familiares, sí harían casos. Yo, Carmencita, llamé a morir a Piura y a Talara, porque yo soy talareño. Y por más que yo hablé y pedía que los fueran a ver, no había cupo, no había espacio. Entonces, si es que nosotros, que somos personal de salud, tenemos esta limitación, imagínense el resto de la población. Así es. Cuando en Iquitos mismo, un colega nuestro que todo el mundo le teníamos tanto cariño, que es el doctor Luis Panduro, que de donde esté, yo estoy seguro que sigue alumbrando a la gente con sus consejos y demás, un infectólogo joven,
muy buena persona, falleció en la primera etapa de la pandemia. Entonces, o sea, yo no entiendo qué más se necesita. Hay gente que dice, es que tienen que perder a alguien para que tomen conciencia. Yo no quiero eso, porque es horrible perder a una persona, a un ser querido, es horrible, y más aún de esta forma. Y hemos dicho, y tú lo conversamos la vez anterior, familias enteras que han fallecido, enteras, o sea, que empezó el papá, fue la mamá, falleció el abuelo y hasta el final el hijo, y se quedaron completamente en nada. Entonces, es muy chocante, es muy sobrecogedor, y ver que hay personas que no toman conciencia y que te dicen en la cara, esto no existe, te juro que es frustrante, pero ahí estamos para seguir trabajando, interviniendo, educando mientras podamos hacerlo, para ver si vamos logrando y bajando, aunque sea de un 1 en un 1%, este nivel de indiferencia que tenemos ahora. Y esperamos lograrlo, y esperamos hacerlo, y lo seguimos trabajando. Y así como tú, hay muchos profesionales que informan día a día para poder cambiar esta visión. Gracias, doctor. Doctor, y también esta pandemia, esta segunda ola, está atacando a más jóvenes, ¿no? Los jóvenes que de 18 a 50, creo, por ahí es la... Y inicialmente pensábamos que los que se iban a ser las personas adultas, las personas con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va desde el punto de que el joven hoy en día dice, no, yo soy fuerte, a mí no me va a atacar ese virus, que a mí no me hace nada. O que de repente dice, no, eso no, que ese que exagera. Los jóvenes siempre dicen, no, están exagerando en que lo... Entonces, yo creo que me gustaría un mensaje para los jóvenes, doctor, porque yo sé que este programa queda grabado, así que lo van a ver, no sé, eso que pasa. Así que un mensaje a los jóvenes, porque estamos en una situación, en verdad, bien difícil, y tenemos que tomar conciencia, y creo yo que un país se va a levantar solo si todos, desde los espacios de donde estemos, podamos ser responsables y poder hacer lo que, por decir, si alguien sabe un poco más, comunicar eso, ¿no? O sea, decir, mira, cuídate, llamar la atención. Yo, de verdad, doctor, yo salgo y ya no sé si me tendrán cólera, porque al primero que le digo, mascarilla, estoy en ese plan. Ya creo que parezco supervisora. Mascarilla. Entonces, bueno, un mensaje. Antes, doctor, también tengo preguntas del público. No sé si nos da todavía un espacito, por favor, para terminar. Claro, tengo 3 preguntas, pero y luego con la recomendación, doctor, por favor, para los jóvenes, porque que no se confíen, porque ellos creen que como son ya, ¿no? Van a estar, no les va a dar nada. Bueno, doctor, mire, pregunta, ¿también pueden aparecer herpes relacionado al COVID o por todo el estrés de la enfermedad, o sea, herpes zóster? Claro, por todo el estrés que se está generando, ¿no? Totalmente. Totalmente sí se puede presentar, no solamente hay un compromiso, hay una baja inmunitaria, evidentemente, hay un consumo a nivel anticuerpos y una disminución de la respuesta inmunitaria, lo que puede hacer que cuadros anteriores de herpes virus, herpes zóster, herpes genital o herpes bucal puedan aparecer. Pero también es cierto que el nivel de estrés es un desencadenante muy, muy fuerte, y el nivel de ansiedad, del encierro, la cuarentena que hemos tenido, ha evidenciado un brote bastante fuerte de cuadros de herpes. Recordemos, por favor, que el herpes es una enfermedad crónica, o sea, la primera vez es el agudo, pero luego se queda de forma crónica, y los estados depresivos, los estados de ansiedad y los estados de baja de inmunidad pueden hacer que nos puedan aparecer, y definitivamente el COVID cumple con todos ellos. Así que es bastante común que se pueda dar. Este año he tenido muchísimas consultas por herpes que no las he tenido antes, y muchos de ellos ligados justamente a pacientes con COVID y a pacientes en aislamiento, ¿no? Que pueden ser desencadenantes. Claro que sí, doctor. Doctor, y para finalizar sobre este tema, pero que todavía no se termina el programa, por favor, alguna recomendación. Que nos están escuchando el público, por favor. Dirígese a los jóvenes, a los que... Podemos. Creo que la situación es que todos, o sea, la idea es que podemos trabajarlo esto como un solo grupo, como un solo pueblo. No nos confiemos de las cosas. A veces, y tienes razón, en una etapa nuestros jóvenes decían, a mí no me va a pasar nada. Yo le decía, hijo, a ti no te va a pasar nada,
pero puedes llevar el virus a tu casa y luego puedes tener que contagiar a tu mamá, a tu abuelito, a tu tío, a una persona que tenga comorbilidades, y luego cuando ellos se vayan, ¿qué hacemos? Nosotros nos quedamos acá, pero ellos ya no van a estar, y eso fue lo que vimos. En muchas intervenciones yo decía, pero doctor, mi mamá está aquí, pero ella nunca sale. Ok, pero tú sales, tu hijo sale, ¿se han protegido? No, doctor. Ah, ok, entonces ahí está la causa. Ahora, como tú bien dices, ya la situación ya llegó a la población más joven, porque ahora tenemos cada vez más casos de personas menores de 65 años y menores de 50 además, que están presentando cuadros complicados, que están presentando elementos bastante complicados con mala evolución respiratoria, con compromiso severo. Entonces ya no es algo que le atañe solamente a los adultos mayores. Sin embargo, sí llamo a esta nueva juventud del Bicentenario, ¿no? De la que he tenido muy buenas experiencias en las cosas que han hecho. Yo siempre he dicho que hace poco ellos han demostrado tener lo que quizás otras generaciones en algún momento les faltó, pero también creo que pueden hacer un cambio, y creo que podemos desde allí empezar a educar al resto de la población. Si en la casa mi papá, mi mamá, mi hermano no se cuida, orientémoslo, eduquémosle, digamos que tiene que hacerlo. Si en la calle vemos que algo está mal, hablemos, como tú bien dices, educar, decir, yo tengo que estar constantemente cuando entro en otro comercial, decirles, tómame la temperatura aquí, tómamela acá, no se toma aquí. Y hace poco veía jóvenes como le dicen, ponte la mascarilla, por favor, señor, me está poniendo en peligro, póngase la mascarilla, póngase el visor. Entonces, no solamente es el hecho de tomar las medidas, sino también de ayudar a educar. Nosotros podemos hacer un cambio, y creo que los jóvenes pueden hacer un inmenso gran cambio, tomando las medidas correspondientes. No se confíen que no somos indestructibles, y además educando a la población y teniendo cuidado con lo que posteamos. Eso lo vuelvo a repetir nuevamente desde el punto de vista de redes sociales. Somos un país que ha demostrado por mucho tiempo que podemos hacer absolutamente de todo. Entonces, esa es una nueva oportunidad para volverlo a hacer. Doctor, pues le agradecemos de verdad todos estos consejos. Desde aquí, doctor, agradecerle por todo el trabajo que está haciendo todo el equipo de la dirección para poder contener esta pandemia. Sé que vamos a lograrlo, doctor. Doctor, bueno, quiero que mire estas dos fotografías y quiero que me diga quiénes son y esa fotografía. ¿Qué recuerdos le trae esa fotografía, doctor? Bueno, esa es la que ves ahí, esa mujer bella que ves a mi lado es mi madre, la señora Gladys Correa, que es mi señora madre, que ahora se encuentra en Piura. Y las dos bellezas que ves al otro lado son mis hermanas, mi hermana Rosa y mi hermana Guadalupe. Ese es un día un poco agridulce esa fotografía, porque te cuento que fue el día que terminé mi carrera de infectólogo, pero también fue lamentablemente pues poco tiempo después de la muerte de mi padre. Entonces mi familia, la que ves ahí, que siempre está conmigo acompañándome, fueron en esa ocasión para estar conmigo como siempre. Hubo una gran falta en esa fotografía, pero bueno, es parte del ciclo de la vida, ¿no? Y esa es mi familia, que en realidad es lo más importante que yo tengo en la vida y por la que me cuido tanto, por la que continúo día a día constantemente trabajando, que es por ellas, y porque quiero que estén sanas, porque quiero que estén bien, y me cuido yo mismo porque quiero compartir todavía muchísimo más tiempo del que ya hemos tenido. Justo mi hermana Rosa ha tenido a mi pequeña princesa, que se llama Macarena, que es mi enana, mi pioja, mi sobrina que tiene ahora, que es un terremotín, y que nos ha traído muchísima felicidad a mi familia, ¿no? Ahí está. Qué lindo, doctor. Doctor, pues déjame decirle que ellos han mandado muchos saludos y cariños para usted. No, sí, ellos siempre están conmigo. Es en realidad, te cuento, Carmencita, y me gusta, tal vez no lo he comentado con anterioridad, pero tengo la suerte inmensa de tener la familia que tengo, ¿no? Tengo a mi madre y a mi padre, fueron dos personas increíbles que nos enseñaron siempre el valor de las cosas, como el valor de la familia, el valor del trabajo duro, y mi padre siempre le decía, no hay mejor cosa que poder acostarte con la conciencia limpia y que nadie te pueda señalar por hacer algo malo. Y mi madre, que siempre me incentivó a que lo mejor es ser feliz con uno mismo y quererse y hacer las cosas que a uno realmente lo llenen y lo colmen como ser humano. Y eso es lo que hago a diario, ser feliz con la vida que tengo, porque tengo una vida maravillosa, tengo un trabajo al que amo, tengo una pequeña familia en Lima que es
es enormemente linda y con la que me llena de alegrías todo el tiempo. Tengo mi familia en Piura, que me espera con los brazos abiertos. Tengo mi familia en Talara, en mi núcleo familiar donde yo me crié, y donde te puedo asegurar que no recuerdo un momento en mi vida en el que no haya recibido amor por todos lados, y que ahora siempre los tengo a mi club de fans número uno, que es mi familia de Piura y mi familia de Talara, que siempre están al pendiente de todo lo que hago, y que es por ellos por los que sigo trabajando. Qué bien, doctor, claro que sí. Felicidades, doctor, por esa familia maravillosa. ¿Y ellos están aquí, doctor? Adelante, por favor. Okay. Hola Henry, queremos decirte que estamos muy orgullosas de ti, de tu trabajo y de la forma en cómo estás afrontando las cosas en estos momentos difíciles. Eres una gran persona y un gran profesional. Te extrañamos mucho y esperamos verte pronto. Un beso. Hola, precioso, ¿cómo estás, mi amor? Te extrañamos un montón, pero todo esto pasará y volveremos a encontrarnos. El gran profesional y la gran persona que eres, con un enorme corazón. Papito, yo estoy segura que está tan orgulloso como nosotras de ti. Te amamos muchísimo, mi vida. Te mando un gran abrazo virtual. Hola Cholo, ¿qué tal? Nada, tú sabes que siempre te seguimos de aquí, desde Piura, te seguimos en todos tus programas, en cada paso que das, siempre estamos presentes, y sé que lo difícil que ha sido este tiempo por lo que estamos pasando, y porque no podemos estar juntos tampoco, pero vas a ver que esto va a pasar pronto y vamos a estar todos bien de nuevo. Igual, aunque no estemos juntos físicamente, igual que papá, siempre nuestros corazones van a estar unidos. Estamos muy orgullosos de ti, te queremos un montón y te mandamos mil besos, ¿verdad? Doctor, esto fue una sorpresa para usted, con mucho cariño. Sí, y déjame decirle que también tiene aquí el CC Salud, su grupo de fans, doctor. Doctor, le queremos muchísimo y le agradezco mucho ya como representante de CC Salud por toda esa calidad humana que usted tiene, y no solamente por eso, porque siempre está dispuesto para poder compartir. Y eso es loable, doctor. Muchísimas gracias porque podemos contar con usted. Desde aquí, un gran abrazo, doctor. Felicidades y éxitos. Y hoy ha sido un programa muy hermoso, doctor, porque usted, aparte de ser gran profesional, una gran persona, es motivo para que pueda inspirar a muchos jóvenes que hoy están enrumbándose en las carreras. Hay muchas cosas que hacer. Doctor, aquí desde Aromas de Café, pues a nombre de Carmen ya, una vez más, un gran saludo, un saludo, doctor, para que todas las cosas cambien y mejoren, y pues volvamos a encontrarnos con nuestras familias y tomar ese café pendiente que queda ahí. Salud, doctor. Salud. Me has hecho soy la persona más llorona del mundo, ¿sabes? Y ese es, como te dije hace un momento, es lo más importante para mí. Familia es lo más importante para mí, es lo que me llena a diario. Y como bien dices, no los puedo ver, y a veces es un poco complicado, ¿no? A mi mamá la tuve hace poco, antes de que todo esto pasara, pero nada, llevar esto un poco a la distancia es complejo, pero yo sé que dentro de poco esto va a acabar y vamos a estar otra vez todos juntos. Claro que sí, doctor. Doctor, agradecerle una vez más por haber estado en su programa Aromas de Café con Carmen. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos ilustrado, por haber conocido un poquito más de usted y habernos hablado un tema muy importante, y sé que quedó cortísimo.
Muchas gracias, doctor. Una vez más, un gran abrazo. Bendiciones, doctor. Hasta luego, cuídense, que le vaya muy bien y nada, un abrazo inmenso. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, estuvo el día de hoy con nosotros el doctor Luis Enrique Ramos hablando sobre un tema muy importante, prevención para la COVID-19 ante la segunda ola y las nuevas variantes, y hemos hablado muchos otros temas más. Muchas gracias. Los esperamos el próximo martes a las 6 p.m. en su programa Aromas de Café con Carmen. Bendiciones a todos. No bajemos la guardia, a cuidarse y hagamos el factor multiplicador. Muchas gracias. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Aromas de Café con Carmen. Regresamos el próximo martes a las 6 de la tarde, siempre aquí en Facebook Live, Aromas de Café con Carmen. Y vía nuestras redes sociales de Instagram y YouTube. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Este programa llegó gracias al gentil auspicio de CC Salud.